¿Qué onda, crack? ¿Andás buscando la mejor sensibilidad para dispositivos iPhone para generar todos los tiros a la cabeza? Quédate en este video que te enseñaré paso a paso a cómo hacerlo. Y antes de empezar con el video, quiero enviar un saludo a estas dos grandiosas personas que siempre están apoyando el contenido de sensibilidades totalmente gratuitas. ¿Qué onda, gente de YouTube? Si andas buscando una buena sensibilidad como la que ves en el video para generar todos los tiros a la cabeza 100% disimulado y totalmente anti-ban para sus cuentas principales, los invito a que miren el video completo y que sigan todos los pasos a la perfección. Recuerden muy bien que esto no es un aimbot, no es un auto apuntado ni nada por el estilo. Solamente son optimizaciones y mejoras para llevar el rendimiento de tu dispositivo y aumentar el porcentaje de disparos a la cabeza. Este método no modifica el juego ni nada por el estilo, por ende son para cuentas principales y son 100% anti-ban. Y antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas al canal si no lo hiciste y que actives la campanita de notificaciones, así no te pierdas ninguna actualización de estas sensibilidades. También te invito a que comentes algún comentario positivo, así me siga motivando traer sensibilidades totalmente gratis y videos diarios para todos ustedes. Por último, te invito a que dejes tu hermoso me gusta en este video. Si este video supera la meta de 350 me gustas y tiene bastante apoyo en los comentarios, voy a seguir trayendo más actualizaciones para todos ustedes. Si este método por alguna razón no te funciona, te invito a que visites mis otros videos anteriores que actualmente están 100% funcionales. Bueno, gente, lo primero que tienen que hacer es dirigirse al comentario fijado, el cual ahí estarán los links de descargas. Como siempre, les voy a dejar dos opciones. La primera opción será un grupo de Telegram donde estará el archivo DNS totalmente directo para todos ustedes. Lo único que deben hacer es unirse al grupo, descargar el archivo DNS, presionarlo, darle en compartir y le dan en guardar en archivos. Aquí recuerden, como siempre les digo, que el archivo DNS debe ir en el apartado de iPhone. Nunca lo guarden en iCloud porque a veces pueden tener algún error a la hora de la instalación. Bueno, como segundo método de descarga, les voy a dejar un link mediante Mediafire totalmente directo, sin ningún anuncio. Ustedes lo único que deben hacer es ingresar al link, darle en descargar y luego le dan en descargar de nuevo. Bueno, una vez descargado el archivo mediante Mediafire, deben irse al apartado de archivos y descargas y buscar la carpeta .zip. A esta carpeta la tenemos que mover al apartado de iPhone. Para eso la presionamos, le damos en transferir y luego seleccionamos el apartado de iPhone. Una vez hecho eso, presionamos el archivo .zip, le damos en descomprimir y aquí nos dejará una carpeta como esta. Dentro de esta carpeta estará el archivo DNS para ser instalado. Bueno, antes de instalar el archivo DNS, les tengo que explicar unas cosas. Primero y principal, iPhone tiene una seguridad muy avanzada. Por ende, a veces no deja instalar algunos DNS que no sean oficiales con lo que sería el sistema operativo de Apple. En este caso, el DNS que les traigo hoy está generado de una manera no legal por Apple. Por ende, van a tener que esperar aproximadamente una hora como seguridad para poder instalar recién el DNS que les traigo en el video de hoy. Como ustedes verán, a la hora de querer instalar lo que será el DNS, le va a pedir un escaneo facial para ellos asegurarse que eres tú la persona que quiere instalar este DNS. Y luego de eso te saldrá este apartado donde dice que debes esperar una hora por seguridad del dispositivo o por seguridad que la misma compañía pone. Recuerden muy bien que los archivos DNS como archivos certificados que siempre les traigo para ustedes totalmente gratis son 100% seguros y confiables, tanto de anti-ban como de seguridad de su dispositivo.
También recuerden muy bien que estos archivos no son un autoapuntado ni nada por el estilo, solamente son mejoras y optimizaciones, el cual sirve para tener un rendimiento mejor de tu dispositivo iPhone y por ende para generar un porcentaje mayor de disparos a la cabeza. Este DNS lo estuve probando y todos los clips que vieron en este video son generados por este DNS. Solamente debes saber levantar perfectamente la mira y estos DNS en lo que sería PvP funcionan al 100%. Bueno gente, una vez dicho eso y ya haya pasado una hora de lo que esperamos, en lo que serían las notificaciones nos tiene que llegar algo similar a esto. Esto significa que el tiempo de espera ya fue procesado y que ya podemos instalar el DNS a la perfección. Buscamos lo que sería el archivo DNS. Ahora sí, lo presionamos, nos va a pedir otra verificación facial y nos tendría que salir este cartel de la instalación. Aquí abro paréntesis. Algunos dispositivos te piden reiniciar para poder instalar perfectamente lo que sería el DNS. Si a ustedes no les pide, una vez luego de haber instalado lo que sería el DNS, vamos a tener que reiniciar el dispositivo, así todas las configuraciones y todas las mejoras de este DNS se ajusten y se instalen perfectamente. Cierro paréntesis. Bueno gente, ahora nos dirigimos a configuraciones. Una vez dentro de configuraciones entramos a lo que sería general y luego entramos en VPN. Y aquí tendría que salir el archivo DNS para ser instalado. Lo presionamos, le damos en instalar. Aquí como siempre y normalmente nos pide la contraseña de nuestro dispositivo y le damos en instalar de nuevo. Y listo, el DNS ya estaría instalado en su dispositivo móvil. Ahora, como les dije anteriormente, si no les pide un reinicio automático, lo que nosotros debemos hacer es reiniciarlo manualmente. Para eso presionamos el botón de bloqueo y volumen abajo hasta que nos salga esta opción y aquí deslizamos el dedo para que el celular se apague. Luego de eso lo volvemos a prender y ahora sí podemos entrar al Free Fire. Bueno, una vez dentro del Free Fire, yo les paso a mostrar la sensibilidad y el botón de disparo que uso actualmente y también como recomendación lo que yo les digo es que entren siempre a entrenamiento y que prueben su sensibilidad en ese apartado. Esta sensibilidad se nota bastante, o al menos yo la estuve probando en lo que sería en PvP y me funciona a la perfección. Como siempre les digo, esta sensibilidad no es un aimbot, no es un autoapuntado ni nada por el estilo, solamente son mejoras y optimizaciones para llevar tu jugabilidad al máximo nivel. Sin más nada que decirle gente, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.